Buenas tardes, yo soy Víctor Israel Escoto Tobar, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, de la Maestría en Gestión de la Salud. El día de hoy abordaremos el módulo de herramientas de marco legal en salud, más precisamente la unidad 2, que es la legislación en materia de salud. El reto 3 es conozco la legislación. Este módulo está a cargo de la doctora Corina Flores Hernández. Bueno, vamos a hablar del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1987, como lo podemos ver en la imagen que tenemos aquí al lado. Se publicó en esa fecha y la última reforma que se le hizo a este reglamento fue el día 2 de marzo del 2014. ¿Cómo está conformado este reglamento? Al principio pues, tenemos lo que son las consideraciones, las cuales podemos ver aquí, que están encerradas en un circulito verde. Después, los reglamentos siempre están diseñados con títulos, capítulos y artículos. Como podemos ver aquí, en esta imagen, tenemos el título primero, que se llama Disposiciones Generales, está encerrado en un circulito amarillo. El capítulo está encerrado en un círculo naranja. Finalmente podemos ver aquí los artículos que están encerrados en este circulito verde, en este circulito rosa. Además de eso, tenemos los artículos transitorios, comúnmente más conocidos como transitorios, y estos están encerrados, como podemos ver en esta imagen, en el color azul. ¿Cuántos artículos contiene este reglamento? Bueno, yo los separé aquí en los títulos, en los capítulos, y dependiendo del capítulo, pues vamos sabiendo cuántos artículos consta cada uno. El título primero, que es de las disposiciones generales, cuenta con un único capítulo, el cual abarca de los artículos del primero al 12. En el título segundo, que tenemos, que se llama de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, ahí tenemos 6 capítulos. El capítulo 1, disposiciones comunes, que abarca del artículo 13 al artículo 27. Después tenemos el capítulo segundo, que es de la investigación en comunidades, este abarca del artículo 28 al 33. Luego tenemos el capítulo tercero, que es de investigación en menores de edad o incapaces, este abarca del artículo 34 al artículo 39. Después tenemos el artículo capítulo 4, que es de la investigación en mujeres en edad fértil. Este abarca del artículo 40 al artículo 56. Luego tenemos el capítulo quinto, que es de investigación en grupos subordinados. Este abarca del artículo 57 al 58. Y luego tenemos el capítulo sexto, que es de investigación en órganos y tejidos. Y este abarca del artículo 59 al artículo 60. Después tenemos el título tercero, que es de investigación de nuevos recursos profilácticos, de diagnóstico, terapéutico y de rehabilitación. Este, en su capítulo 1, pues tenemos que se llama disposiciones comunes y abarca del artículo 61 al artículo 64. Después tenemos el capítulo segundo, que es de investigación farmacológica, que abarca del artículo 65 al artículo 71. Y finalmente tenemos el capítulo tercero, que es de las investigaciones, o de la investigación en otros tipos de recursos. Y este abarca del artículo 72 al artículo 74. Después tenemos el título tercero bis, que se llama terceros autorizados. Es un único capítulo y este abarca del artículo 74 bis 1 al artículo 74 bis 11. Lo cuarto, que se llama de la bioseguridad de las investigaciones, consta de 3 capítulos. El capítulo 1, que es de la investigación con microorganismos patógenos o material biológico que pueda contenerlos, abarca del artículo 75 al artículo 84. Después tenemos el capítulo segundo, que se llama de investigación que implique construcción y manejo de ácidos nucleicos recombinantes, y va del artículo 85 al artículo 88. Después tenemos el capítulo tercero, que es de la investigación con isótopos reactivos y dispositivos generadores de radiación ionizante y electromagnética, y abarca del artículo 89 al artículo 97. Ya después tenemos del título quinto al título noveno, que constan de un único capítulo. El título quinto, de los comités internos en las instituciones de salud, y abarca del artículo 98 al 112. El título sexto, de la ejecución de la investigación en las instituciones de atención a salud, abarca del artículo 113 al artículo 120. Después tenemos el título séptimo, de la investigación, que incluye la utilización de animales de experimentación. El abarca del artículo 121 al artículo 126. Y tenemos después el título octavo, que es de las medidas de seguridad, que abarca del artículo 127 al 128. Y finalmente el noveno, que es de seguimiento y observancia, del artículo 129 al artículo 132. Y después tenemos los temas que abarca o que reglamenta pues como su nombre dice, este reglamento de salud. Tenemos lo que son los derechos humanos y la bioseguridad. Debemos recordar que al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 se establecen pues, tratados internacionales que son pues, los que regulan la experimentación o la creación de protocolos que tratan con personas, como el Código de Helsinki o el Código de Nuremberg. Entonces, para ello también tenemos nosotros aquí en México este reglamento, el cual nos dice que cuando vamos nosotros a investigar y vamos a tratar con seres humanos, pues debemos respetar pues, siempre sus derechos y también la seguridad de nuestro entorno. También tenemos lo que son los principios éticos y la creación de los comités de ética y bioseguridad. Estos son los encargados principalmente de regular y de checar que los protocolos y la experimentación se llevan de acuerdo con los principios de la bioética, que debemos recordar que es la beneficencia, la autonomía, la justicia y la maleficencia. También por eso hablamos de vigilancia y control. Este reglamento pues, es aplicable en todo el territorio de nuestro país. Y pues también tenemos lo que son los grupos vulnerables. Aquí nos habla acerca de que las personas con discapacidad o las mujeres embarazadas, los niños, los menores de edad, pues son grupos vulnerables y cómo debemos nosotros, como profesionales de la salud, utilizar estos recursos para realizar algún tipo de experimentación con estas personas pues, vulnerables. Por eso hablamos también de protocolos y de resultados, ya que nos menciona que los resultados deben de ser pues, siempre objetivos y que los protocolos pues, deben de ser planteados siempre para el beneficio de las personas y pues, que debemos nosotros de cuidar la identidad de las personas, que debemos de cuidar pues ir siempre en regla y en norma para obtener los mejores resultados. Okay, ¿cuáles son las disposiciones más importantes de este reglamento? Pues lo vamos a ir hablando como artículos. Entonces tenemos que el artículo 9 nos habla de un inventario nacional de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las investigaciones, los protocolos, experimentaciones que una persona o algún laboratorio o institución estén realizando deben estar en un inventario para que se tenga un control y un registro de todo lo que se está realizando. Tenemos también el artículo 14, el cual nos da las bases para la investigación con seres humanos. El artículo 20, que nos habla del consentimiento informado, que debe ser escrito, que debe estar bien redactado, que debe estar redactado por el principal investigador, que debe ser firmado por la persona y que también debemos ser conscientes de que la persona puede retirar ese consentimiento cuando el sujeto de estudio así lo desee. Tenemos el artículo 29, que nos habla de las investigaciones en las comunidades. También tenemos el artículo 39, que nos habla de la investigación de alto riesgo en menores de edad o personas con discapacidad. El artículo 47, que nos habla de investigaciones en embarazadas con beneficios terapéuticos.
Tenemos también el artículo 57 que nos habla de los grupos subordinados, el cual aquí nos establece que estos grupos son aquellos en los que las investigaciones, si se realizan en algún hospital o en alguna clínica, entonces las personas que trabajan ahí y participan son grupos subordinados. El artículo 62 que nos habla de que debemos de obtener la autorización de los comités de ética, de los comités de bioseguridad y en algunos casos también de instancias más arriba, como la Secretaría de Salud, para poder nosotros realizar una investigación. Tenemos también el artículo 66 que nos habla de una secuencia de estudios para farmacología. Ahí nos van marcando las fases en las que el protocolo o la investigación o experimentación se debe de ir realizando. El artículo 79 también nos habla del grado de riesgo de ciertos microorganismos y los va clasificando para también nosotros, si vamos a realizar alguna investigación con algún organismo patógeno, no, pues conocer el riesgo y también conocer las medidas de seguridad que debemos de tomar para evitar algún contagio. En el artículo 100 nos habla de las funciones de lo que hemos venido hablando, que son de los comités de ética y de bioseguridad, que deben de ser formados, que deben de estar organizados y que las instituciones en las que se realizan investigaciones deben de contar con un comité de ética y de bioseguridad. Y por último tenemos el artículo 131, que nos habla de que las autoridades competentes, como la Secretaría de Salud, pues el propio el gobierno o alguna institución como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues también pueden poner alguna queja, pues ponen que puede haber alguna situación en la que es necesario revocar la autorización de continuar con los protocolos o las experimentaciones. Después tenemos también lo que son las sanciones de incumplimiento. De acuerdo con el artículo 130 de este reglamento, las sanciones, o lo que menciona es que las sanciones serán las que se disponen en la Ley General de Salud. De ahí nos vamos nosotros a checar la Ley General de Salud, la cual nos dice que, bueno, de sus artículos del 416 al 427 se establecen las sanciones a las que somos acreedores si nosotros cometemos alguna falta, las cuales pueden ser amonestación con apercibimiento. También podemos ser acreedores a multas, las cuales pues, se basan en la unidad de medida y autorización, o mejor conocido como la UMA. Y también puede ser la cláusula temporal o permanente del protocolo de la experimentación, o incluso también nos habla de las instituciones y también nos habla de arresto de aproximadamente 36 horas. Pues aquí también tenemos que son nuestras referencias. Y muy bien. Y ahora pues vamos a responder algunas preguntas que son importantes para este tema. La primera es, ¿por qué es importante conocer dicho cuerpo normativo? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el desconocer de la ley no te exime de ella. Al tratarse de investigación en materia de salud, nosotros como investigadores, como profesionales de la salud, pues tratamos con seres vivos, ya sea personas, animales, incluso algunos con microorganismos. Y debemos nosotros siempre basarnos en los principios de la bioética, en darles a las personas un trato justo, que respete su integridad, que respete sus derechos humanos, y más tratándose de este tipo de investigaciones. Como mencioné anteriormente, debemos recordar que durante la Segunda Guerra Mundial se hacían muchos experimentos que atentaban incluso contra la vida misma de las personas. Y pues este tipo de prácticas no deben de continuar porque lo único que reflejan es la crueldad humana. Al, nosotros como profesionistas debemos de innovar, pero siempre de mano de la bioética y de sus principios en brindarles autonomía a las personas, en brindarles justicia, en no hacer daño. Y para eso debemos nosotros de tener una guía. Y este tipo de leyes, como la Ley General de Salud o el reglamento en materia de investigación de la salud, pues nos guían a nosotros, nos brindan herramientas para que nuestros protocolos, nuestras experimentaciones, todo lo que nosotros hagamos sea siempre en beneficio de la sociedad, pero siempre respetando y salvaguardando la dignidad y la integridad de las personas. Y bueno, la siguiente pregunta que debemos de contestar. Y la segunda pregunta que vamos a responder es si los conocimientos adquiridos son útiles durante tu desempeño profesional. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque al nosotros conocer ese tipo de leyes, al conocer ese tipo de reglamentos que son de carácter obligatorio en todo nuestro territorio, estamos nosotros previniendo algún tipo de error, algún tipo de malentendido. Y al realizar alguna investigación, algún experimento, algún protocolo de intervención, incluso para hacer alguna tesis, es importante que nosotros siempre velemos por la salud, por la integridad, por la calidad de vida de las personas y que no, y que el desconocimiento no nos haga caer en malas prácticas que nos llevarían a algún problema jurídico y de esta manera pues incluso perder nuestra cédula o sí, nuestra capacidad para seguir tratando con las personas. Entonces, el conocer la Ley General de Salud, sus reglamentos, las leyes secundarias, e incluso la constitución política de nuestro país, pues es muy importante. Pues también debemos recordar que, y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.